dentro de la propia Europa. Sí. Se está haciendo algo que antes era mucho más barato, de forma más costosa, solo porque quieres tener la garantía de que no vas a tener cuellos de botella en una situación Claro. similar a la que estamos viviendo. Y eso va a traer un sobrecoste estructural en una gran parte de los productos con los que comerciamos. Por tanto, no va a ser deflacionista, sino que va a ser inflacionista. Claro, en ese sentido, ¿tú no crees, Pablo, que nos están tomando el pelo, que nos están manipulando? Porque, claro, al final, ¿qué credibilidad, como decías tú, tiene la Reserva Federal o aquellos medios de comunicación que trasladan todo eso? Cuando nos están cambiando, ¿no? En cada una de las revisiones de lo que está haciendo y tal, te cambian absolutamente cualquier objetivo que tenían, te están diciendo que, bueno, nos pensábamos esto, pero ahora va a pasar lo otro. O sea, realmente lo que tenemos que mirar al final son los datos. Por ejemplo, el dato de IPC que va a salir es mucho más importante que lo que te puedan llegar a decir, ¿no? Sí, de hecho ellos están haciendo el ajuste de todas sus previsiones a cada dato nuevo que les llega, ¿no? Y está claro que todavía no se han anticipado al Ujú. problema. Es decir, que cuando tú miras cómo son sus previsiones de dónde va a hacer el pico la inflación, en cada reunión dan por hecho que el pico ya llega y que va a empezar a caer, ¿no? Y no tienen ningún pudor 3 meses más tarde en subir 2 puntos enteros el Ujú. objetivo de inflación y volver a decir que ya va a empezar a bajar. Creo que han perdido un poco la capacidad predictiva, no se lo veían venir, han actuado tardío en lo que es la respuesta a la retirada de estímulos que Ujú. volcaron para luchar contra el COVID y la guerra. Y realmente, pues tanto ciudadanos como empresas, yo creo que si se fían es porque el mensaje gusta, ¿no? Que Claro. digan, se acaba el problema de la inflación y empezamos otra vez a retornar a niveles del 2% y eso va a permitir no tener que subir tanto las tasas, pues es algo que todo el mundo queremos escuchar, ¿no? Esto se va a acabar algún día, lo de la pérdida de capacidad adquisitiva al ritmo que le estamos perdiendo. Entonces, uno siempre prefiere escuchar un mensaje positivo que no uno negativo, ¿no? Y es lo que están haciendo. El propio Fondo Monetario Internacional empieza a decir que igual el año que viene hay 1/3 de economías en recesión. Y Ya. que, bueno, decían que iba a haber un 11% de economías en recesión en 2008, o mejor dicho, que iba a haber 11 países en recesión en 2008 y fueron Ujú. 198 países. Bueno, pues te da una idea de cómo están de sesgados siempre a lanzar un mensaje positivo para no levantar una estampida en los mercados que saben que la confianza de los inversores es tan importante como la propia evolución económica. Y eso es lo que hacen. Mm. Veremos, ¿tú crees algún momento en el que nos vayan a decir los mismos medios, la Reserva Federal, el organismo que sea, que se normaliza un tipo de inflación superior al 2% que existe ahora? Bueno, recordemos que ahora no es que tengamos el objetivo del 2%, sino que es un límite, ¿no? Ese 2%, que es algo que mucha gente no entiende, que dice, no, no, si estás en el 1, tienen que subir hasta el 2. No, no. ¿Crees que se va a normalizar algo por encima de ese 2? Bueno, has dicho algo importantísimo, ¿no? Cuando se pone un límite al 2% de inflación, lo que se entiende es que por encima del 2% ellos tienen que actuar para reducir algo que es negativo, pero no Ujú. había ningún objetivo de llegar al 2%. Los propios Exacto. bancos centrales durante la última década y media cambian el discurso y empiezan a hablar de que la inflación la quieren al 2% o lo más cercano al 2%, pero ligeramente por debajo, que es lo que decían, el mantra de todos los bancos centrales era ese. Y con esa excusa ha mantenido tipos de interés en tasas al 0% en muchos países y en tasas negativas como en Europa durante muchos años y se han llevado a cabo programas de QE completamente absurdos y poco justificables, ¿no? Realmente te da una idea de lo que buscaban, ¿no? Estaban calentando la economía o buscando crecimiento económico soportado sobre el pilar de un endeudamiento que era masivo gracias a que el coste de ese endeudamiento estaba en 0% porque ellos manipulaban el tipo de interés poniéndolo en el nivel más bajo de la historia y por otro lado haciendo programas de QE que lo que hacían eran básicamente abaratar el coste de financiarte a medio y largo plazo. Ujú. Ha sido todo
un proceso que cuando lo miras desde fuera no deja de ser kafkiano, ¿no? Porque dices, ¿qué hacemos endeudándonos cuando la economía está creciendo al 2,5-3%? Claro. Como ha pasado en 2017 y en 2016, incluso en 2018, ¿no? Porque Estados Unidos intentó subir tipos, pero el resto no. Entonces, la pregunta es si nunca encuentras un momento para retirar la ayuda, lo que me estás diciendo es que somos drogadictos de Claro. la liquidez, drogadictos del estímulo monetario continuo y del estímulo fiscal continuo. ¿Va a pasar que nos tengamos que estabilizar por encima del 2%? Pues es algo que podría ocurrir perfectamente, porque una de las tesis que yo mantengo es que hay dos grandes fuerzas que provocan la deflación. Uno es, evidentemente, la tecnología, ¿no? Cada vez hacemos las cosas más eficientes, Ujú. con unos recursos menores, con mayor productividad, y dices, vale, y la tecnología va a estar aquí para quedarse, es parte inherente al ser humano, ¿no? Al emprendimiento, de cómo hacer las cosas mejor. Pero el otro gran factor es la globalización. Y la globalización básicamente es el proceso en el cual, pues, todos los países y todas las empresas deslocalizan la producción de lo que fabrican y la llevan a sitios donde la mano de obra es más barata, ¿no? Y durante mucho tiempo la mano de obra más barata estaba en países como China, ¿no? Ujú. Especialmente hace una década y media, 2 décadas. Anteriormente fue Japón, ¿no? Y cuando los europeos éramos la punta de lanza del mundo, utilizábamos a Estados Unidos como lugar de fabricación barato. Con lo cual es algo que siempre ha existido, ¿no? Tú vas buscando y tal vez un día fabriquemos en África, ¿no? Que es donde la mano de obra probablemente es más barata ahora. Pero lo que ha ocurrido a partir de 2018 con la guerra comercial entre Estados Unidos y Ujú. China, después hemos vivido la situación dramática de falta de suministros durante el COVID, sobre todo en el aspecto, digamos, relacionado con medicinas, con EPIs, guantes, respiradores. Después llegaron los semiconductores, ¿no? No llegan cosas de China porque está luchando con una política COVID-0, ha cerrado Shanghái, principal puerto, y eso provoca un problema en todas las industrias del automóvil que no pueden acabar de fabricar los coches. Se dan situaciones absurdas como en Estados Unidos, que los coches de segunda mano son más caros que los de primera mano, porque los de primera mano no se entregan. Y así con muchos productos, ¿no? Luego la guerra pues trae este mismo problema hablando de cereales, hablando de energía, de productos energéticos. Yo creo que el mundo está pasando de una globalización extrema a lo que yo llamo un proteccionismo multilateral. Ujú. ¿Por qué? Pues porque se han creado dos facciones. Están los miembros de la OTAN, por decirlo de alguna manera. Tienes a Estados Unidos, tienes a Europa, tienes a Reino Unido, tienes a Japón, tienes a Australia, que forman un bloque. Y luego tienes otro bloque, el bloque que sigue comerciando con Rusia a pesar de la guerra, como puede ser China, o puede ser la India, o puede ser Pakistán, o puede ser Oriente Próximo, o pueden ser algunos países en Latinoamérica y, por supuesto, algunos países africanos. De hecho, un artículo que yo leí hace poco que me parecía muy interesante hablaba de cómo Europa había arramplado con todas las reservas de gas natural líquido que estaban llegando en cantidades ingentes a los puertos europeos para la regasificación, y Ujú. cómo los países del tercer mundo se habían quedado sin la adquisición de ese potencial producto que tenían incluso apalabrado a largo plazo, y están yendo ahora a negociar con Rusia esas necesidades energéticas que Europa ha consumido porque ha dejado de pedir, digamos, o de importar energía rusa, ¿no? Y eso te da una idea de cómo se está recolocando el mundo, ¿no? Y a mi entender va a haber dos grandes bloques. Y las condiciones económicas en el comercio internacional dentro de cada bloque van a ser buenas, pero entre bloques no lo van a ser. Y por tanto, cuando empiezas a escuchar cosas como que Apple se quiere traer parte de la producción y el ensamblaje de los iPhones a territorio estadounidense o más cerca, a México, y que Europa quiere fabricar y está invirtiendo una cantidad ingente de dinero en meter fábricas de semiconductores dentro de la propia Europa, Sí, se está haciendo algo que antes era mucho más barato, de forma más costosa, solo porque quieres tener la garantía de que no vas a tener cuellos de botella en una situación claro. similar a la que estamos viviendo. Y eso va a traer un sobrecoste estructural en una gran parte de los productos con los que comerciamos. Por tanto, no va a ser deflacionista, sino que va a ser inflacionista. Inflacionista. Y eso te puede llevar a que volver al 2% sea mucho más complicado de lo que Claro. inicialmente teníamos previsto. Y sinceramente, igual que 2% era un límite y lo convertimos en un objetivo, ¿por qué no van a poder decir los bancos centrales, mirad, con las nuevas circunstancias actuales, con menos globalización, el punto de equilibrio razonable a largo plazo ahora es un 3% de inflación? Se van a quedar tan anchos si te dicen Ya, eso. ya. Yo creo que es algo que va a ocurrir. Que, qué fuerte, porque cuando al final te lo van a decir, la mayoría de la población
que la sociedad se lo va a tomar como algo, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Cuando realmente el impacto que tiene en el bolsillo de cada uno de nosotros puede llegar a ser muy importante. ¿Tú crees entonces, Pablo, saliendo